El doctor Sergio Bautista nos va a hablar sobre el tema manejo del dolor crónico en la embarazada. El doctor Bautista es médico anestesiólogo, egresado del Hospital General de México y adscrito a la unidad de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del propio Hospital General de México. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un día no hábil, entonces pues bueno, vale el esfuerzo que estén aquí, pues eso se agradece precisamente como ponente a veces en este tipo de situaciones. Les agradezco también a los organizadores del evento su invitación a participar en este evento. La plática que traigo es en relación a el manejo propiamente del dolor crónico en la paciente obstétrica. Sin embargo, bueno, haciendo un análisis acerca del dolor crónico como tal en la paciente obstétrica, es más bien un agregado el estado de salud propiamente o el estado de embarazo a las patologías que previamente tenga el paciente de dolor crónico. Entonces, me atreví a poner y a cambiar un poquito el título del tema en relación a esto como dolor no obstétrico en la paciente embarazada. Y este dolor no obstétrico efectivamente puede coincidir con algunas patologías previas como es neuropatía diabética o alguna otra situación, artritis reumatoide y demás, que pudieran estar presentes ya previamente y que la paciente se embaraza. Pero considerando el tema como tal, las causas propiamente de dolor crónico, las más frecuentes, regularmente es dolor de tipo benigno. Las más frecuentes en la paciente, en el género, por género, paciente femenina, son cefaleas y posteriormente lombalgias. Entonces voy a hacer una pequeña presentación de este tipo de padecimientos que son frecuentes, que por su prevalencia son muy frecuentes y que pueden coincidir con la paciente obstétrica en este caso. De modo que, bueno, pues voy a presentar 3 estudios en los cuales, bueno, de ahí podemos concluir si hay riesgos en relación a qué tipo de dolor presentan las pacientes obstétricas. Así es que bueno, pues vamos a empezar. Algunos datos que son tomados de la Encuesta Nacional de Salud, que son datos hasta cierto punto interesantes porque en general en las encuestas de salud no se ha tomado como tal el dolor crónico como parte de un rubro en el que se pueda explorar todavía. Quizá no estemos en esas condiciones, sin embargo, hasta este año, hasta el año 2010, cuando presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Salud para 2012, tomado del 2010, hay un rubro en el cual mencionan discapacidad y padecimientos crónicos. Entonces como que se empieza a acercar un poquito esta exploración de lo que es propiamente dolor crónico y tal vez discapacidad. Bueno, entonces para el 2012, 84.3% de las mujeres embarazadas de 20 a 49 años inician su atención prenatal durante el primer trimestre del embarazo y prácticamente la totalidad de nacimientos fueron atendidos por un médico de las pacientes que encuestaron en este caso. La atención prenatal en el primer trimestre del embarazo en mujeres de 20 años, de 20 a 49 años, se incrementó un 12% o 12 puntos porcentuales en los últimos 12 años y pasó de 72.8 en 2000 hasta 84.3% en el 2002. Los resultados entonces de la Encuesta Nacional de Salud 2012 muestran que ha habido un progreso en relación a la atención, a las pacientes que buscan la atención en padecimientos crónicos como diabetes mellitus, con un incremento en el porcentaje desde 5.29% en 2006 a 24.5% en 2012. Pero aún 3 de cada 4 pacientes diabéticos requieren de un mayor control del padecimiento de diabetes mellitus que permita reducir las complicaciones que se presentan.
Para algunas otras estadísticas, la diabetes se considera como tal una epidemia silenciosa, son miles, millones de pacientes diabéticos en el mundo. Y pues bueno, en el caso de la paciente obstétrica que puede estar relacionada a diabetes, en México propiamente no hay encuestas muy sólidas con respecto a esto. Para la fecundidad del 2011 se muestra que hay 123.1 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 20 a 24 años y 1.5 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 45 a 49 años. Estos son los representativos para el 2000 y para el 2012 los porcentajes en ese grupo de edad. Y algo que nos aqueje y de lo que se ha tomado mucho en cuenta en este año y en las últimas cifras en relación a datos epidemiológicos es precisamente el aumento de la obesidad en general en la población mexicana. En cuanto a este rubro, hay sobrepeso y obesidad en 73% de las mujeres y 69.4% de hombres. Tomando en cuenta que bueno, pues el sobrepeso ha sido muy importante y tomando los puntos de corte propuestos por la Organización Mundial de la Salud, y pues sí, es alarmante en un momento ahora. La prevalencia de sobrepeso en el de 1988 a 2006 para mujeres de 20 a 49 años incrementó 41.2% y la obesidad 270.5%. Si bien la tendencia de sobrepeso disminuye 5.1% entre el año 2000 y el 2012, la de obesidad aumentó únicamente en 2009. Bueno, en este periodo de tiempo el aumento en la obesidad fue muy importante. Aún así, bueno, la velocidad de incremento en el periodo de 2006 a 2012 fue menor, con un sobrepeso, como pacientes para sobrepeso de 0.2%, obesidad 10.7%, que el periodo observado en el 2000 al 2006. En cuanto a anemia, en las mujeres en edad reproductiva, en este grupo de edad de 12 a 49 años, de estos datos, pues obtuvieron que en el total de las mujeres en edad reproductiva, 17.9% de las pacientes embarazadas, 11.6% de las no embarazadas fueron clasificadas como anémicas. Por grupos de edad, entonces, en las mujeres embarazadas, los grupos de mayor prevalencia fueron de 12 a 19 años y de 30 a 39 años. Son datos finalmente de la Encuesta Nacional de Salud que están más presentes en el medio rural que en el medio urbano, según la gráfica que vemos. En pacientes embarazadas para el medio urbano y para el medio rural, pues sigue habiendo un porcentaje importante, tanto para el 2006 como para el 2012, en el caso de anemia. Pero bueno, esos son datos que finalmente apoyan el hecho de tener una tasa tanto de natalidad y saber qué grupo de pacientes mujeres se embarazan en qué grupos de edad. De acuerdo a esto, entonces, con síndromes, y tomando en cuenta la plática como síndromes dolorosos, vamos a revisar un poquito acerca de los síndromes que se presentan con relativa frecuencia en la paciente embarazada. Síndrome de dolor de la cintura pélvica asociado al embarazo, dolor de espalda baja asociado al embarazo, esto es lumbalgias, cefaleas primarias y otros como pueden ser tumores, padecimientos del tracto urinario, inmunodepresión o enfermedades inmunológicas asociadas también al embarazo. De estas, bueno, vamos a tratar de revisar algunas de ellas, no puedo revisar todas por opciones del tiempo. Y bueno, para el caso del síndrome de dolor pélvico o de la cintura pélvica asociada al embarazo, existen muchos nombres los cuales se pueden encontrar en la literatura. Y los nombres van de acuerdo a si existe una hipótesis causal o desde el punto de vista sintomático
o bien por su relación topográfica. Los nombres que podemos encontrar en la literatura de pacientes con dolor crónica, en este caso el síndrome de cintura pélvica, se le han encontrado nombres como artropatía articular pélvica, en la cual están presentes los tres características principales, que es relajación, insuficiencia e inestabilidad de la cintura pélvica. Desde el punto de vista sintomático, dolor pélvico lumbar, llamado lumbalgia o en ocasiones ciáticas, y dolor en las articulaciones de la pelvis, y por su relación topográfica, dolor pélvico posterior o osteitis púbica. Existe un claro consenso que el dolor de espalda baja asociada al embarazo es una entidad que debe ser excluida antes de hacer el diagnóstico de dolor de la cintura pélvica asociada al embarazo. Como que hacen la diferencia entre lo que es lumbalgia y propiamente este síndrome de dolor asociado al embarazo. Y este término fue propuesto ya en el 2005, y a partir del 2005 se trata de identificar al grupo de pacientes que cursan con este tipo de dolor y no confundirlos con pacientes con lumbalgia crónica. Los mecanismos fisiopatológicos aún están oscuros, no son muy claros, y se define por la presentación descriptiva y topográfica del padecimiento, el tipo de dolores de tipo musculoesquelético, en este caso nociceptivo, en cresta ilíaca posterior y el pliegue glúteo sobre elementos anteriores y posteriores de la pelvis ósea, y los síntomas pueden aparecer desde el primer trimestre del embarazo, durante el trabajo de parto o incluso en el posparto inmediato. Es que es un síndrome que se puede presentar desde el inicio o bien al final o posterior al parto. Implicaciones etiológicas pueden ser varias: hormonales, metabólicas, traumáticas, de la biomecánica de la columna, desde el punto de vista genético y bien degenerativas. Ninguna de ellas prevalece sobre las demás. Realmente son implicaciones que podríamos pensar estuvieran presentes específicamente en alguna paciente. Los factores de riesgo de fuerte asociación para este tipo de síndrome es trabajo extenuante, la flexión, extensión, el pararse, sentarse constantemente, o pacientes embarazadas que están en situación laboral y que por situación laboral tienen que estar haciendo actividades propias de la actividad que tengan en su trabajo. Y que, bueno, si lo consideramos así, pues las pacientes embarazadas que inician su embarazo y se dan cuenta y está planeado en el primer trimestre y demás, su actividad física puede ser tan normal, o bien aquellas que no se dan cuenta igual, no se dan cuenta que están embarazadas y pueden hacer su actividad como si no estuviera pasando nada, entonces su trabajo es extenuante. Son factores de riesgo que se asocian fuertemente a este síndrome. Historia de dolor bajo de espalda, que es lumbalgia previa, dolor en la cintura pélvica, trauma anterior de la pelvis ósea. Y existen también factores de riesgo factores que no propiamente incrementan el riesgo, que están presentes pero no van a incrementar el riesgo. Tiempo de embarazo previo, número de embarazos previos, tabaquismo, podríamos pensar que sí, y quizás sí en lumbalgia, pero no en este síndrome propiamente. Tabaquismo, uso de anticonceptivos, anestesia epidural previa, etnicidad materna, índice de masa corporal, peso fetal, en este caso edad de la paciente. Y bueno, en relación a su epidemiología, de acuerdo a estos factores de riesgo, la incidencia se presenta de 4 a un 76% y la prevalencia es de 16 a 25%. Quiero decir, bueno, que este estudio en realidad se hizo en diferentes, en Estados Unidos y me parece que parte de Europa. El diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta el dolor, el tipo de dolor que es. Si vemos el tipo de dolor es de tipo punzante, combinado con sensación quemante,
en el área general de la cintura pélvica o bien cerca de las articulaciones sacroiliacas y se extiende hasta la zona de los glúteos o anterior a la vecindad de la sínfisis púbica. Irradiada hacia la región inguinal, el perineo, zona posterior del muslo, sin una distribución típica de una raíz nerviosa, lo que hace un diagnóstico diferencial en relación a una probable radiculopatía. En el caso de las radiculopatías son típicas en relación al trayecto nervioso que llevan. Entonces esto nos tiene que hacer un diagnóstico diferencial en relación a la presentación del dolor en este síndrome. Una localización precisa del dolor es a menudo imposible y también puede cambiar durante el curso de la gestación, lo que hace un poquito más difícil su diagnóstico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta patologías viscerales, dolorosas de la pelvis, del tracto urogenital o bien gastrointestinal, el dolor bajo de espalda, lo que comentábamos, si había discopatía, radiculopatías, espondilolistesis, algún problema de tipo reumático, ciática como tal, o como sinónimo también de radiculopatía, canal lumbar estrecho, con infecciones en columna, principalmente tuberculosis. Sífilis se ve poco en nuestro país, pero finalmente tuberculosis sí se ve, infección de vías urinarias y complicaciones obstétricas como puede ser parto prematuro, desprendimiento de placenta o amenaza de parto prematuro. Es el algoritmo para el síndrome como tal, síndrome de cintura, del dolor crónico de cintura pélvica. Y el dolor es de tipo musculoesquelético, puede aparecer del primer trimestre del embarazo hasta los 6 meses, incluso en el posparto. Se excluyen lo que ya comentamos, situaciones como infecciones, ruptura de la sínfisis del pubis, síndrome de lumbalgia o de dolor bajo de espalda. Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, la historia clínica de la paciente, sus exámenes clínicos, los exámenes de imagen, los estudios de laboratorio y en este caso, si las inyecciones como en la articulación sacroiliaca pueden ser incluso diagnósticas. Para la historia clínica del paciente, tomar en cuenta pues las alteraciones de peso, traumas previos, fiebre, historia de dolor también previo. En cuanto a su examen clínico, algunas exploraciones o signos neurológicos que podrían estar presentes, signos focales de inflamación, pruebas específicas para provocar dolor, como es la SED, como es Patrick, signos que pueden estar presentes y que nos hacen el diagnóstico diferencial. En cuanto a las imágenes, pues se considera que la imagen de resonancia magnética en relación a si hubiera alguna alteración de la sínfisis del pubis y estudios de laboratorio como estudios de sangre y demás. Bueno, es un algoritmo nada más como para diagnóstico diferencial. Este síndrome entonces se clasifica de acuerdo a diferentes tipos. Está del tipo 1 al tipo 5. El tipo 1 es síndrome de la cintura pélvica, que comprende los síntomas de la cintura pélvica anterior y posterior, incluye la sínfisis del pubis, articulaciones sacroiliacas de forma bilateral. El síndrome tipo 2, síndrome sacroiliaco bilateral, que comprende síntomas de la cintura pélvica posterior y ambas articulaciones sacroiliacas. Sacroiliaco unilateral, que comprende síntomas de la cintura pélvica posterior y la articulación sacroiliaca de cualquiera de los dos lados, una sola. Sinfisiolisis, que comprende síntomas de la cintura pélvica anterior y sínfisis púbica, y varios que comprenden hallazgos inconsistentes de la cintura pélvica. Son la clasificación que dan para este tipo de síndrome. Pero, ¿cómo hacemos o cómo podemos interpretarlo en la práctica clínica? En cuanto a sospecha diagnóstica, son 5 síntomas esenciales que podemos sospechar y que podemos explorar. Dolor en la sínfisis del pubis con la paciente en pie,
dolor mientras esté de pie sobre una de las piernas, al subir escaleras, al darse la vuelta en la cama, y una historia de daños a la pelvis o a la zona lumbosacra. Son finalmente como sospecha diagnóstica, y ya decíamos los estudios que podemos utilizar, los estudios que se utilizan desde el punto de vista laboratorio, que son regularmente normales, los de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea y demás, pero podemos encontrar un aumento leve en lo que es la velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, que se asocian a procesos inflamatorios agudos. En cuanto a rayos X, especialmente en la toma AP, mide el grado de separación de la superficie del pubis, se identifica esclerosis cortical, y bueno, valorar también en qué periodo del embarazo se puede utilizar, porque efectivamente en el primer trimestre no está indicada, la tomografía no está indicada, y según las directrices europeas, la resonancia magnética está recomendada para el diagnóstico diferencial del síndrome de dolor de la cintura pélvica asociada al embarazo en todas sus etapas. Las que a veces realizamos en los procedimientos de clínica del dolor los podemos utilizar en este síndrome como diagnóstico diferencial. Las inyecciones de anestésico local para la articulación sacroiliaca y sínfisis del pubis y el alivio del dolor de estas al infiltrarlos ofrecen una especificidad diagnóstica significativa, alcanzando el 100%, pero reflejan únicamente patologías intraarticulares, de modo que únicamente nos enfocaríamos a hacer diagnósticos diferenciales, quizá nada más para diagnosticar sacroiliitis. Y otro detalle de estas infiltraciones es que se tienen que hacer bajo el control radiológico. Regularmente no las hacemos clínicas porque propiamente por la anatomía de la articulación sacroiliaca tenemos que depositar el anestésico y en todo caso el esteroide, si es combinado, a nivel de la parte media de lo que es la articulación sacroiliaca. Entonces siempre echamos mano en este caso del control radiológico. Entonces, habría que ver también en qué periodo del trimestre se asocia o se presenta el síndrome para ver si podemos utilizar en todo caso estas técnicas. El síndrome asociado con patologías extraarticulares no pueden ser afectados, es decir, la tensión del ligamento largo de la articulación sacroiliaca superficial no nos sirve cuando utilizamos las infiltraciones previamente que les dije. En cuanto al tratamiento, bueno, pues el tratamiento es reposo en cama y sintomático, y cuidar que la base del tratamiento consiste precisamente en reposo, al menos en sus etapas iniciales. Gimnasia en agua, ejercicio de inclinación pélvica, evitar los movimientos de mala postura. Acupuntura se ha considerado como parte de tratamiento, ya que no afecta prácticamente cualquier periodo del embarazo. Ejercicios de actitud física en el inicio del embarazo se han identificado como beneficiosos, disminuyendo la enfermedad cuando se hace en el periodo preparto. Sin embargo, pues también su asociación estadística no es tan significativa. Los casos que permanecen sintomáticos después del parto, el tratamiento se basa en ejercicios de estabilización y ofrece ventajas significativas sobre el tratamiento del dolor, la recuperación funcional, aplicar cuestionarios de calidad de vida generalizado y el estado físico de la paciente. El consenso en general es que el paracetamol, aunque es seguro para el uso de la población embarazada, se considera insuficiente por la intensidad que se presenta el dolor. Entonces, como monoterapia, el uso únicamente de paracetamol pues no nos beneficiaría mucho, aunque es el más indicado. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, tienen un mejor efecto del alivio del dolor, pero se vinculan a malformaciones fetales, sobre todo cuando se administran en el primer trimestre, y complicaciones en el embarazo. En el caso de la gravedad de los síntomas picos de este síndrome en las etapas finales, puede llegar a utilizarse los AINES
pero sobre todo se recomienda después del parto. Los opioides están estrictamente restringidos en los casos preparto, así como entre las mujeres lactantes. ¿Por qué? Bueno, porque se ha demostrado que los opioides administrados en este periodo, en el periodo periparto, pueden pasar a la leche materna, pueden pasar a atravesar la barrera placentaria y en un momento dado crear un síndrome de abstinencia en el recién nacido. En un estudio, en una pequeña serie de casos, el uso de analgesia epidural ha sido utilizado con buenos resultados, ya sea en una sola ocasión o la administración prolongada. Bueno, hay que considerar esto porque las dosis que se administrarían del anestésico serían concentraciones muy bajas y sobre todo el volumen también no tan extenso, y valorar muy bien también en qué periodo se pueden aplicar los bloqueos peridurales. En todos los casos se debe considerar un tratamiento temporal de alivio hasta el parto. El pronóstico existe, bueno, afortunadamente este síndrome aparentemente se autolimita y en la mayoría de los casos, bueno, el síntoma o los síndromes mejora en los primeros 3 meses del parto, posterior del parto, y solo 1 a 2% de las pacientes que persisten con dolor a 1 año y se asocia a que tuvieron síntomas muy intensos durante el embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un peor pronóstico? Pues índices más bajos de movilidad, falta de educación y experiencia laboral no calificada, multiparidad, duración prolongada del parto en pacientes embarazadas mayores de 29 años, la intensidad del dolor por arriba de un 6 según la escala visual análoga, y aparición de dolor en la gestación temprana combinado con dolor lumbar y pélvico en el embarazo, y la localización del dolor en más de 2 articulaciones de la cintura pélvica. Ahora bien, en cuanto al dolor de síndrome de dolor de espalda baja o lumbalgia, la prevalencia va a variar de acuerdo a la población estudiada. En algunos países como Australia, Suecia, se ven aquí lo que es la prevalencia, 35 a 80% en Australia, y los trastornos musculoesqueléticos constituyen un estimador del 90% de todos los dolores crónicos, de los cuales el nuevo contribuye a un alto grado. Esto es, en la prevalencia normal de dolor crónico de lumbalgia, pues está presente como tal en el 90% de los dolores crónicos, y durante el embarazo hay un notable aumento de la prevalencia del dolor de espalda baja en comparación con la paciente no embarazada. Estas son cifras de un estudio que se hizo en Colombia, y para dolor crónico, en relación a quién sufre más dolor crónico entre el hombre, un comparativo del hombre y mujer, al parecer, bueno, en este caso las mujeres sufren más frecuentemente de dolor crónico, y en relación a la prevalencia total de dolor crónico, el dolor que más prevalece es el dolor de cabeza, seguido de las lumbalgias. El resto, bueno, por topografía, ahí se ven los porcentajes, pero coinciden con las prevalencias también vistas en este país, que las más frecuentes son cefaleas, lumbalgias, que son a las que más nos enfrentamos desde el punto de vista de dolor crónico. El dolor de espalda relacionado al embarazo varía de un malestar leve a dolor gravemente debilitado, de varios meses de duración. En la mayoría de las mujeres el dolor de espalda está relacionado con el embarazo, desaparece durante los primeros 6 meses después del parto, coincide con el estudio anterior, aunque estamos hablando de un síndrome diferente. Y una proporción bastante alta sigue experimentando dolor baja que interfiere seriamente con las actividades diarias hasta 2 años después del parto. La causa y patogénesis del desarrollo y curso del dolor de espalda, en este caso lumbalgia, con el embarazo también permanece incierto, no se conoce bien el mecanismo, pero existen determinantes conocidos del dolor
relacionados con el embarazo, que son embarazos y partos previos, el uso de anticonceptivos hormonales antes del primer embarazo, trabajo físico exigente y angustia. Se hizo un estudio de corte, lo que presenta es precisamente el estudio de corte en relación a si la inactividad física causa el dolor de espalda, o si el dolor de espalda baja hace que las pacientes disminuyan su actividad física y están físicamente más débiles. Entonces hizo un estudio de corte en el cual, bueno, siguieron a las pacientes durante su embarazo, y en este estudio, en mujeres embarazadas en Suecia, fueron examinadas sobre el consumo de oxígeno máximo estimado por la prueba de cicloergometría al comienzo del embarazo. Esta la someten a actividad física para ver si esto realmente tiene alguna relación con la presencia de dolor lumbar. La actividad previa al embarazo, características básicas de, bueno, ¿qué es lo que se exploró? Dolor de espalda durante el embarazo y después del parto y la aparición del nuevo dolor. El estudio entonces se siguió desde el primer trimestre del embarazo hasta el parto, con el fin de estudiar el mecanismo de causa y efecto de la condición física y el desarrollo del embarazo desarrollados con el dolor de espalda baja. El objetivo entonces era evaluar los efectos de la condición física en el embarazo temprano, medidos como consumo de oxígeno máximo estimado por la prueba de cicloergómetro e informe de la actividad física antes del embarazo y en el desarrollo y evolución del dolor de espalda durante del embarazo y después del parto. El estudio se hizo de marzo del 2001 a junio del 2003. Participaron 2.085 mujeres, de las cuales 1.350 no participaron en el estudio, fueron excluidas por diversas razones, dejando únicamente a 735 mujeres que aceptaron participar, y de las cuales 215 no se les aplicó la prueba, también por alguna razón, dejando una población solamente de 520 pacientes. Los datos se recolectaron en diferentes semanas, a la semana 10, con este intervalo, semana 10, semana 24, semana 29, 36 y 21, y a la semana 21 después del parto. Se exploró, como ya dijimos, características físicas básicas, actividad física y la absorción de oxígeno durante y después del embarazo. En un análisis de regresión no mostró ninguna asociación entre el riesgo, esto es la incidencia de nuevos casos de dolor de espalda baja durante el embarazo o dolor después del parto. Pero mostró una diferencia significativa inversa con la edad y el dolor de espalda durante el embarazo y el dolor de espalda durante el embarazo y en el posparto. Los posibles factores de confusión analizados no cambiaron estos hallazgos. Y en cuanto a el análisis de regresión univariado, la educación de la actividad física, o sea, pacientes que previamente ya hacían ejercicio, la edad y la educación universitaria estuvieron inversamente asociadas en forma significativa al dolor de espalda anterior. Peso y tabaquismo asociado significativamente con la intensidad del dolor. Estos son los efectos sobre la intensidad del dolor en el embarazo temprano, y bueno, vemos que no hay diferencia significativa en relación al pico máximo de oxígeno, la actividad física, pero sí para la edad, el peso y para la educación universitaria. De modo que, bueno, pues en cuanto a las semanas de gestación, estos fueron los sitios en donde se localizó más frecuentemente el dolor en cada uno de los grupos y el porcentaje para cada una de ellas. Conclusiones: el consumo de oxígeno en la actividad física en el embarazo temprano no muestra una influencia sobre el dolor durante o después del embarazo, donde la secuencia del tiempo apoya la hipótesis de que la inactividad física no es la causa sino una consecuencia del dolor de espalda.
El mecanismo para el efecto atenuante del aumento de la captación de oxígeno en la intensidad del dolor de espalda, pues realmente es incierto. Ahora bien, en cuanto a cefaleas. Dijimos que es otra de las causas frecuentes en relación al dolor crónico. Este estudio que presento es en relación a efectivamente también factores de riesgo que se asocian a la cefalea en pacientes embarazadas en el primer periodo posparto, o sea, las primeras 72 horas y un seguimiento hasta las 8 semanas después del parto. Como introducción, de 4 millones de nacimientos anuales en Estados Unidos, el dolor de cabeza mal controlado durante o después del embarazo es el que lleva a importantes consecuencias para la salud pública, entre ellos un mayor riesgo de dolor crónico, hospitalización prolongada, costos también elevados relacionados a la misma hospitalización, reanudación tardía de las actividades habituales y alteraciones potenciales en unión con la atención del recién nacido, o sea, disminuye la relación madre e hijo. Predictores de riesgo para la cefalea, así es el estudio, es un estudio también de corte longitudinal para 2.434 pacientes gestantes y se exploró durante el embarazo, poco después del parto y 8 semanas después del parto. Se entrevistaron en 4 hospitales universitarios en Estados Unidos y 2 en Europa. Arrojan estos resultados. El 10% del dolor de cabeza se asoció o está presente durante el embarazo, 3.7% a las 72 horas después del parto y 3.6% 8 semanas después del parto. El historial de dolor de cabeza antes del embarazo fue el predictor más fuerte de dolor de cabeza durante el embarazo. La historia de dolor de cabeza antes del embarazo fue el predictor más fuerte de dolor de cabeza durante el embarazo, en 9.8% versus 23.5% de las pacientes que no sufrían dolor de cabeza previo, con un riesgo relativo de 2.4. Para la anestesia regional, y esta es una parte interesante que nos involucra como anestesiólogos, se asocia independientemente con dolor de cabeza dentro de las 72 horas después del parto, con tasas de eventos de 11.1 y 10.5% respectivamente. Esto es, más adelante voy a hacer el análisis de esto, pero la anestesia regional tiene algo que ver también como factor de riesgo para cuando la paciente puede llegar a presentar dolor de cabeza en las primeras 72 horas. De modo que, el dolor de cabeza antes del embarazo se asoció significativamente a experimentar dolor de cabeza a las 8 semanas después del parto, también con un riesgo relativo de 6, con un intervalo de confianza de 2 a 8, pero no lo era para el dolor de cabeza poco después del parto. Otros predictores: somatización del dolor, fumar antes del embarazo, se asociaron estadísticamente con al menos la presencia de dolor de cabeza, pero no se tomó en cuenta como una fuerte asociación. Específicamente, entonces, el dolor de cabeza durante el embarazo y a las 8 semanas después del parto estuvieron fuertemente asociados a un historial de dolor de cabeza crónico antes del embarazo, con un aumento de riesgo de 2.5 veces para el dolor de cabeza durante el embarazo y 6 veces para el dolor de cabeza a las 8 semanas después del parto. El dolor de cabeza dentro de las 72 horas después del parto se predijo fuertemente por el historial de dolor de cabeza durante el embarazo, pero no por dolor de cabeza antes del embarazo, por inyección epidural o espinal, ya sea para analgesia o parto espinal para cesárea. Las pacientes con dolor o con cefalea durante el embarazo tienen casi 4 veces más probabilidades de experimentar dolor de cabeza después del parto, y las que recibieron anestesia regional tienen 3 veces más probabilidades de experimentar dolor de cabeza, lo cual quiere decir que
la paciente que cursa con dolor de cabeza durante el embarazo y se le aplica anestesia regional, ya sea epidural o bien espinal, tiene mayor riesgo de tener dolor de cabeza, cefalea en el postparto inmediato. Las pacientes con historial de dolor de cabeza durante el embarazo y que reciben anestesia regional son mucho más propensas que cualquier otra participante a experimentar dolor de cabeza dentro de las 72 horas después del parto, lo que confirma que estas variables tienen efectos independientes pero sinérgicos. Aquí exploraron también un poquito lo que es si el tipo de aguja que utilizaron, si fue una aguja de calibre 25, si fue una aguja de calibre 27, y lo que sí no demuestran en el estudio es si esto estuvo asociado a punción inadvertida de Duramadre. En este caso, no demuestran efectivamente si hay una incidencia mayor por el uso o por la presencia, en este caso, de punción inadvertida. Solamente mencionan el tipo de aguja que utilizaron y el número de pacientes a las cuales se les administró anestesia regional. De modo que, bueno, estos son los RR, los riesgos relativos para las diferentes, los diferentes presentaciones del dolor de cabeza durante el embarazo a las 72 horas y posterior, 8 semanas después del embarazo. Así es que, bueno, realmente es muy breve lo que traje en relación a diferentes síndromes, pero lo que me llamó la atención al final de cuentas es el último estudio en el cual pacientes que cursan con dolor de cabeza y que quizá no exploramos mucho tienen mayor riesgo de cefalea en el posparto inmediato, lo que nos hace suponer que debemos de considerar a toda paciente potencial con historial previo de dolor de cabeza o cefalea y tratar de hacer el diagnóstico diferencial, o bien aquellas pacientes que tienen un síndrome de dolor crónico o una cefalea crónica, no considerarlas como cefalea postpunción. O sea, yo creo que en este caso el último estudio nos puede llamar la atención en relación a eso. Son datos realmente muy breves, sé que el tiempo no da para mucho también, y pues bueno, nuevamente yo les agradezco su atención el día de hoy. Muchas gracias. ¿Algún comentario o alguna pregunta para el doctor Bautista? Él presentó una panorámica muy extensa, muy bien documentada respecto del manejo del dolor no obstétrico con la paciente. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Sí, doctor. ¿Cuál sería el manejo en esas pacientes que presentan cefalea en las 72 horas posteriores al parto, cuando no ha habido datos de perforación o de agotamiento de la Duramadre? El manejo es sintomático, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos en este caso, y una actitud expectante ante la paciente. Sí, obvio, también tomar estudios de laboratorio, pero el manejo es sintomático, el manejo de los analgésicos por horario yo creo que es lo más indicado en este caso. Principalmente antiinflamatorios no esteroideos. Parece que aquí abajo. Sí, doctor. Como respuesta también a lo que dice o lo que pregunta la doctora, lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico adecuado de esa cefalea a las 72 horas. Sabemos que la cefalea postpunción dural advertida o inadvertida es una cefalea postural. Ustedes tienen acostadita a su paciente, no le duele la cabeza, o sí le duele, pero si la sientan o la levantan y le duele de veras,
tiene características también muy especiales desde el punto de vista semiológico, esa cefalea. Bueno, las demás no son posturales, es solo esa y la que produce un neumo. Esas también son posturales, porque se mueve el alma. Y el otro, al sentarla o al subirla, ponerla en posición de pie, va a escaparse más líquido cefalorraquídeo y va a doler la cabeza por pérdida de presión, de inicio, por estiramiento de estructuras endocrinales. Entonces, si ya tienen el diagnóstico, se da el tratamiento adecuado para una cefalea por función o para otro tipo de cefalea, que son muchas. Creo que esto complementa un poco lo que nos respondió el doctor Bautista. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, doctora. Doctor, en caso de que se llegara a requerir la aplicación de un bloqueo peridural para el dolor de espalda, ¿qué cuidados se deben de tener? Bueno, en este caso depende de la etapa en la que la paciente refiere el dolor, y esto es el trimestre en el que encontramos la sintomatología. En caso de que decidamos un bloqueo peridural como manejo sintomático del dolor, bueno, las precauciones son prácticamente las mismas para cualquier tipo de procedimiento de este tipo, que es concentraciones bajas del fármaco, volumen bajo, y regularmente utilizamos lidocaína al 1% combinado con algún esteroide, si el caso también así lo amerita, o únicamente como ya sea esteroide de depósito o bien dexametasona. En el caso de la paciente embarazada especialmente, quizá valga la pena más la dexametasona que la metilprednisona de depósito. Bueno, pues con esta última pregunta damos por culminadas las actividades del módulo de anestesia en gineco-oncología. Damos las gracias a todos los ponentes en este momento. Doctor Sergio Bautista, le hago entrega de su reconocimiento.